el torcer los pies, las manos, la cabeza, por ejemplo, que fisiológicamente usted coge un pollo y usted le voltea el pescuezo y ahí quedó. Pero en un exorcismo de alto nivel se ven este tipo de cosas, vomitan y se materializan elementos. Yo he tenido casos donde en un exorcismo han vomitado renacuajos, por ejemplo, serpientes de este tamaño, lagartijas de este tamaño, puntillas, por ejemplo, se materializan por acción del demonio cuando se está haciendo ese tipo de exorcismos. Exorcismos, pactos con el demonio, en Zona Paranormal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esto que se llama Zona Paranormal. Y como siempre, que brille para todos la luz perpetua, el descanso eterno, y bienvenidos a esta Zona Paranormal para contar historias de terror, cuentos paranormales y situaciones que son misterios, muchos incluso sin resolver. Señor Pale, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? Muy bien, Raúl, aquí contento de estar en un episodio más de Zona Paranormal, y hoy vamos a tratar unas historias que a mí personalmente me dan muchísimo miedo, y sobre todo pues con un experto que ya ustedes conocen muy bien, que ha estado también en varios capítulos acá con nosotros y que nos va a desentrañar también esos misterios alrededor de los exorcismos. El terror llevado a su máxima expresión con películas, sí, con películas, lo dije bien, con posesiones satánicas y exorcismos. Entonces, ¿están preparados para...? ¿Preparados para a ver cómo le sacan un demonio por ahí? Seguro. ¿Usted estaría preparado? ¿Usted qué haría si se le mete el Chucky, como lo dice nuestro invitado de hoy? Lo más cercano que estuve en una experiencia paranormal fue grabar a través de una ventana, porque no nos dejaron ingresar a la sala. El padre ahorita, invitado especial, nos va a decir, pero lo más cercano de lo más cercano, y consecuencias varias. No se pudo dormir, siempre uno estaba ahí con el escepticismo de saber qué había pasado, porque fue tenaz. Un invitado de la casa, un invitado que ustedes muy bien lo conocen y que anda por ahí sacando chuques. Él lo dice. Monseñor Andrés Tirado. Monseñor, bienvenido a esta Zona Paranormal. Muy contento, muy agradecido, mis grandes amigos, aquí la casa, viniendo de nuevo a hablar sobre el mundo místico, paranormal, espiritual, y el tema que es más fuerte, el que manejo con más profundidad, el sacar chukis, el exorcismo, sacar chukis profesional, el tema más antiguo de la humanidad, ¿no? El tema más complejo, y sobre todo que pensamos que eso quedó como en la Edad Media, ¿no? Que todavía se piensa como el tabú. Todavía, aún hasta en el ambiente científico académico, pero eso ha ido cambiando. La tecnología nos ha ayudado a ver que estos fenómenos son también reales. No es solo la mente, fenómenos paranormales o sugestión, psicológicos o físicos de un lugar, de una persona, de un entorno, sino también espiritual, de una entidad, de un ser maligno que quiere hacer daño. Monseñor, ¿cómo se detecta una persona que tenga un demonio, que tenga como alguna entidad y bueno, que permea también esa persona y que pues obviamente se identifique y hay que hacerle un trabajo de exorcismo? Hay que hacerle un proceso. La gente piensa, no, yo voy donde Monseñor y entonces él me va a hacer sacar el chuki, me hace el exorcismo, me hace el ritual, saca la cruz, echa el agua bendita y ya, salí de este problema. Y muchos creen que están siendo víctimas o de brujería o de posesión demoníaca. El único que puede llegar a detectar y darle el manejo que tiene que ser es el exorcista. Y cada exorcista tiene su metodología. Cada exorcista tiene una forma diferente de hacer su trabajo, su misión. Hay unos lineamientos, hay unas líneas de seguimiento que la Asociación Internacional de Exorcistas sacó hace 2 años para precisamente ese proceso de diagnóstico espiritual paranormal. Y está el ritual de exorcismos, donde habla de cómo se debe manejar esa patología espiritual. Pero cada exorcista tiene su forma de hacer las cosas. En mi caso, la persona saca una cita, si no puede, pues viene un familiar y empezamos a estudiar qué es lo que está sucediendo. Entonces, primero se tiene que descartar todo lo biológico, lo psicológico, lo psiquiátrico, lo médico.
La mayoría de los que llegan, yo me especializo en casos bien complejos, bien difíciles, han pasado ya por exorcistas, han pasado por brujos, por médicos, psiquiatras, junta médica, entonces ya como el último recurso llegan a mí. Entonces ya ese paso de lo psicológico, lo médico, lo psiquiátrico, a un espiritual, que han estado en procesos con otros sacerdotes, ya adelantamos ese proceso. Yo empiezo a hacer un estudio para saber cuál es la causa de la posesión, porque cada caso es diferente. Esa patología demoníaca no es igual en el caso de fulanito a sutanito, eso difiere muchas veces. Entonces, al encontrar la raíz de por qué se da la posesión, empezamos un proceso, unos tratamientos espirituales, que eso lleva tiempo. Cuando la persona se va fortaleciendo y va avanzando, ya empezamos a decir, bueno, tal día, tal fecha, vamos a empezar a hacer los exorcismos. Entonces otro mitos sobre el exorcismo sí. Es, no, ya con un exorcismo yo tengo. Y yo tengo no es que casos, lo sacó de una vez el demonio, no. Porque hay muchas circunstancias que están alrededor que no deja que esa ente, esa entidad, ese espíritu, ese demonio salga. Entonces toca empezar a romper y a liberar todas esas cosas. Y ahí empezamos a ver, claro, en el primer exorcismo se sabe cómo va a ser la corrida, cómo va a ser. Exacto. Y de ahí empezamos los exorcismos. Y no son constantes, pero sí llevan su tiempo, siguen en procesos espirituales, fortaleciéndose él y la familia. Casos que yo tengo que en un exorcismo se han liberado, sí, casos leves de brujería o de posesión, pero hay otros que duran meses, años. Grandes exorcistas como el padre Gabriel Amor o Conrado Balbucci hablaban de que ellos tenían de 8 a 15 años pacientes, personas feligreses que todos los días hablaban con ellos y semanalmente 1 o 2 exorcismos le tenían que realizar. Entonces es complejo el tema. Yo quiero preguntarme, monseñor, y vale, usted que ha visto también películas de terror, mito, leyenda, o sea, ¿es verdad que tipo o la persona paciente habla en otro idioma, vomita, como suda? ¿Cómo es ese palpar esa situación? ¿Es verdad que se cogen el pelo, que tiene una fuerza sobrenatural en relación con la cabeza, como en el exorcista? Exactamente, o que hay que cogerlo entre 2, 3 porque la fuerza supera. Una persona, póngale de 60, 70 kilos y supera su fuerza de una manera literalmente sobrenatural. ¿Eso es verdad, mito, o eso sí se vive realmente? Totalmente verídico. Lo que pasa es que hay grados de posesión. Y también hay algo que se llama la infestación y la vejación y obsesión demoníaca. Es que ese es un tema bien amplio. Y he tenido casos de niños de 7, 8 años que pesan 25 kilos, por ejemplo, y tienen que cogerlo entre 4 o 5 hombres grandes y no los puede dominar. Los niños son vulnerables, ¿no? Sí, eso. Claro, los niños, esos son los casos más terribles, los más fuertes, los más impactantes. Entonces, lo que vemos en las películas apenas es una abrebocas de lo que sucede. Lo que pasa es que esos fenómenos tan fuertes paranormales solo ocurren cuando hay posesiones de grados altos, de posesiones de demonios altos. La mayoría de las posesiones son de espíritus o de entidades o demonios bajos, que no son altos. Hay como una clasificación para que lo podamos entender. Entonces, por ejemplo, en internet yo tengo varios videos que hemos hecho exorcismos. Para allá vamos. Y ahí se pueden ver algunas de estas patologías, algunas de estas señales. Pero yo sí he estado, y muchos exorcistas han estado, por ejemplo, en levitación, 30, 60 centímetros. Aunque la levitación es un fenómeno físico, psíquico, que se puede realizar sin necesidad de la posesión, pero yo sí lo he visto en casos de posesión. Por ejemplo, sansonismo, titanismo. Una mujer, por ejemplo, que pesa 45 kilos, que le descartan toda patología médica, que le hacen junta médica, exámenes, no encuentran nada, y en una liberación, en un exorcismo, tienen que cogerla entre 3, 4 hombres fuertes, con una mano empuja a una persona grande, más grande que yo, contra la pared, por ejemplo. Entonces son fenómenos. La xenoglosia, conocer cosas ocultas. Entonces están hablando con usted y empieza a contar toda la película, y usted hizo tal día tal cosa, y usted hizo tal día tal otra, y usted hizo tal otra.
Y claro, si usted tiene ahí su pecado, Claro, y se lo guarda su oculto. Más peligroso que el mismo exorcista. Exacto. Lo que es conocer lenguas muertas. Latín, griego, arameo, sánscrito. Yo he tenido varios exorcismos donde es fluido, es coherente. Son frases bien estructuradas, que tienen una respuesta religiosa, teológica. No simplemente dijo, ay, Kiri eleison, por ejemplo. Y sí, no es una palabra. No, yo le estoy preguntando, por ejemplo, ¿quién hizo ese trabajo de brujería, por ejemplo, a ese ente? Y me responde en latín, dónde y cuándo, por ejemplo. Entonces son circunstancias. Yo he trabajado con filólogos, he trabajado con lingüistas, con médicos, con psiquiatras, con psicólogos, en muchos casos cuando son casos altos. Uh-huh. La mayoría son espíritus bajos, demonios que no son tan poderosos, aunque los demonios son poderosos porque son ángeles caídos. Entonces sí se ve el torcer, los pies, las manos, la cabeza, por ejemplo, que fisiológicamente usted coge un pollo y usted le voltea el pescuezo y ahí quedó. Pero en un exorcismo de alto nivel se ven este tipo de cosas, vomitan y se materializan elementos. Yo he tenido casos donde en un exorcismo han vomitado renacuajos, por ejemplo, serpientes de este tamaño, lagartijas de este tamaño, puntillas, por ejemplo, se materializan por acción del demonio cuando se está haciendo ese tipo de exorcismos. Eso también lo comentaba el padre Gabriel Amor. Él tenía una canasta, bueno, el Cándido, que fue el que lo entrenó a él, tenía una serie de reliquias de posesiones, y entonces el padre Gabriel Amor andaba con un canastico y entonces ahí tenía baterías, cadenas, anillos, de todo lo que, claro, yo no sé, tenía como esa... Una ferretería. Sí, ese deseo de guardar, como por mostrarlo a los nuevos exorcistas, mire que hay cosas que sea palpable, que se materializan, vómito también, el sudor, el gritar, el llorar, el cambio de la voz gutural, el cambio de personalidad. Usted está hablando con una mujer y se manifiesta un espíritu de un hombre. Entonces, ¿usted cómo se llama? No, yo me llamo Mauricio. ¿Y por qué está ahí? No, es que a mí me mataron hace tiempo. Y es que a mí me mandaron por un trabajo de brujería. Bueno, ¿y usted por qué quiere estar ahí? No, es que a mí me mandaron. Entonces, váyase, hermano. No, yo no me voy a ir porque es que a mí me mandaron, yo tengo que matar a esta persona. Son ejemplos que se pueden ver en esos videos, que no son... Ahí no se va a ver la levitación, ni se va a ver que caminen por los techos, pero sí se ha visto. Muchas veces hay videos donde hay estos fenómenos, grabaciones, y yo he perdido varias cámaras, por ejemplo. Queda la grabación, pero venga el sonido y la grabación, no quedó nada. Monseñor, ¿qué hace de pronto que un demonio, llamémoslo de esta forma, o este tipo de entidad, o cuáles son mejor como esas características que un demonio llega a escoger a X o Y persona para hacer posesión de este cuerpo y de pronto manifestarse y hacerle un daño? Bueno, ¿cómo se da la posesión? Podríamos decirlo de esa forma. Muchas veces creemos de que la posesión es que usted está por ahí en la calle, entonces llega el Chucky y dice, ay, me enamoré de él, ay, tan bonito. Sí. Yo me voy con él. No, ellos son muy inteligentes y hay una razón clave de por qué se da la posesión. Entonces, una de las primeras consecuencias de la posesión es invocación, la tabla Ouija, Charlie. Yo he tenido muchos estudiantes, muchos pelados que han tenido problemas, y también ya de grandes, porque a veces la persona hace su ritual, su tabla Ouija, su Charlie, sus monedas, las tijeras, sí, bueno, lo que sea, por experimentar, por molestar, sí, por la moda. Usted lo dijo, por joder. Entonces, se lleva su Chucky para la casa y no siente nada. Y pasan también años. Tiene como una espiritualidad, llamémoslo, bajo, ¿no? Pues... Sí, una falta de crecimiento espiritual. Entonces, una es la invocación. Otra es ir donde brujos, cartas, adivinos, sin entrar en materia si es buena persona o mala persona, sino que este tipo de actividades, sobre todo los que trabajan con santería, con satanismo, al lado oscuro, si lo queremos llamar así,
que trabajan con demonios, con espíritus, pues obviamente usted va a buscar una ayuda y esa ayuda a veces no es la mejor porque hay entidades bajas y espíritus que se pueden ir con la persona. Tercero, trabajos de brujería, y ese es el más cotidiano. Entonces, trabajos de brujería es muy, muy extenso, es muy profundo, pero los trabajos de brujería que son a veces más efectivos es incorporar una entidad a una persona. Entonces ya hicieron bebedizos, entierros, alumbrados, endulzamiento, todo eso no le dio resultado, entonces le vamos a meter un chuki, le vamos a meter un espíritu. Entonces ese brujo hace su pacto con los demonios para que el demonio le dé una potestad a él para poder utilizar ciertos espíritus o entidades demoníacas o personas que desencarnaron y no fueron a la luz. Esto es cuestionable porque hay exorcistas que lo creen y no, en el sentido de que las almas en pena o las almas que están errantes. Bueno, esto ya va según, como se lo decía, cada exorcista tiene su metodología y le incorporan un espíritu. Entonces yo quiero, por ejemplo, que tal muchacha me mire y esté conmigo, pero la china, la vieja me tiene pues en la mala, como dicen ustedes, me tienen aburrido, no quiere nada conmigo. Entonces entonces el brujo trató A, B, C y D y no pudo, entonces vamos a meterle y si la muchacha no tiene una buena espiritualidad, se le incorpora y ese espíritu entonces empieza a buscar a esa otra persona. Entonces ya lo empieza a ver lindo, ya le empieza a gustar, siente deseos terribles por estar sexualmente. Pues que lo consiguió de esa forma, entonces. Pero eso tarde o temprano se daña, se cae, se rompe y es peor las consecuencias para los dos. Entonces esa es otra. Cuarto, estar en un lugar que ha sido de actividad paranormal fuerte. Cementerios, hospitales, cuevas. El Bronx, por ejemplo, lugares donde... Psiquiátricos. También lugares donde han hecho invocaciones o rituales de brujería, lugares donde han hecho masacres, por ejemplo, o donde se ha suicidado gente, lugares donde ha habido tragedias. Entonces hay bastante actividad paranormal. Entonces de pronto la persona va... algún reportero por ahí loco va un amigo por acá y dice pues vamos a hacerle la entrevista acá, vamos a hacer una crónica y si él no está fortalecido pues se le puede incorporar, yo he tenido muchos casos así, pero las entidades, los espíritus son inteligentes, eso no hay que perder esa dimensión. Entonces mira y dice este man está muy feo, yo no me voy con él. O no me llama la atención, o no puedo sacar algo espiritual, energético. Entonces no se le pega. Entonces por eso hay mucha gente que va a lugares, se mete esto y lo otro, y entonces el demonio y los espíritus le hacen el escaneo y dicen, este está defectuoso. Ya, monseñor, y usted hablaba en relación con este tema que estamos tratando hoy en Zona Paranormal, de exorcismos, es un tema del diablo y todo esto. Antes de entrar a una biografía que nos parece muy interesante sobre las maldiciones que han caído sobre diferentes actores que se han metido y se han encarnado tanto en ese papel que han terminado como locos y dicen que primero se arruina la vida, literalmente, usted lo va a desmentir o no, y segundo, que me causó curiosidad de lo que estábamos hablando, ¿vale? Cuando se transforma, cuando esa persona vomita sapos, serpientes, ¿salen vivas? Están muertos. Algunos salen vivos por un tiempo, otros salen ya muertos. Otra causa es cadenas genealógicas, cosas que uno trae a los abuelos, bisabuelos, pactos que hicieron nuestros antepasados. Entonces el demonio dice, venga, claro, no, pero yo no hice nada, no me importa, pero su abuelo hizo esto y esto y esto, entonces venga papito para acá. Ojalá abuelos me escuchan, ¿no? Exacto, pues para eso uno viene también a este mundo a limpiar todo eso genealógico y crecer espiritualmente. Lo que pasa es que cuando en el exorcismo se manifiesta el demonio, entra en el estado alterado de conciencia de la persona. A veces es consciente, a veces no es consciente. Los casos más fuertes son inconscientes,
Ellos pueden hacer cualquier cantidad de cosas y no se acuerdan de nada. Se termina el exorcismo, vuelven en sí y uno les muestra, mire, aquí está en video lo que pasa. No, pero ¿cómo así? Y entonces eso es impactante. ¿Hay también. riesgo de muerte en el paciente? Sí se ha dado varios casos en el mundo por negligencia y malas praxis en el exorcismo. Uno siempre tiene que estar apoyado por un médico. ¿Por qué? Porque también hay un tema fisiológico. Cuando se está haciendo un exorcismo, la fuerza tan grande espiritual de la presencia de Dios, pero también de esa entidad que no quiere salir, alteran el organismo. Entonces los signos vitales, el corazón, la tensión, el azúcar, la respiración. Y hay medidas desesperadas de algunos exorcistas que han sucedido en algunas partes del mundo, que llevan tanto tiempo con un caso y no encuentran mejoría, sino al contrario, empeoran. Entonces vamos a hacer medidas desesperadas. Entonces metámoslo 8 días a un cuarto sin agua, sin alimentos, para debilitarlo, por ejemplo. O lo vamos a poner... se alimenta ese cuerpo el que toma la posesión. Sí. ¿Qué gana esa entidad entrar al organismo? Vivir, sentir. Usted come y él siente que usted come. Él siente lo mismo. El gozar, el vivir, el respirar, todo él lo vuelve a sentir. Y es un parásito. Se va alimentando, por eso va destruyendo el organismo. Van al médico, se toman exámenes, junta médica y no le encuentran nada, pero la persona se va secando, se va destruyendo. Entonces, la persona, al luchar tan fuerte en los exorcismos, pues el cuerpo se ve vulnerado, aunque conscientemente no lo es. Algunos casos en momentos sí lo es, pero en la mayoría no. Entonces, estos exorcistas, por ejemplo, lo vamos a meter en agua bendita. Entonces yo lo cojo a usted y lo sumerjo, como cuando ven esas películas de la CIA, el FBI, entonces hay que apretar a fulano, hay que sacarle la información, entonces cogen la bolsa, lo meten al agua. Entonces hay algunos que hicieron eso. Entonces, claro, en el momento, ese espíritu tiende a salir, según la teoría, cuando la persona está en el umbral de la muerte. Entonces eso se llama ya fusión, integración con un demonio, son los casos más graves. Y ahí es donde entonces lo sumergimos, esperemos, ya le falta un segundo para morirse, sáquelo. Lo que pasa es que se le han quedado ahí muertos. Se lo lleva al máximo. Claro. Entonces una persona 15 días solo agua y pan y con jornadas fuertísimas de liberación y de oración, pues terminan mal, claro. Y por eso hay casos de exorcismos en mala praxis que han terminado con la muerte. Monseñor, ¿cuál ha sido el caso más terrible que a usted le ha tocado enfrentar? Son muchos. Ya después de 2000 casos yo ya casi no los documento. Los niños. Eso sí me... ver los fenómenos, ver la presencia del demonio en ellos y cómo ellos sufren y se destruyen, y eso es terrible. Y la familia. Hay algunos que sangran, sí. Hay algunos que les salen marcas en la piel. Por ejemplo, yo le esparzo agua bendita o le coloco la cruz y le queda marcada como un hierro caliente, por ejemplo. Como si fuera un ácido. Un ácido. Monseñor, en relación con el tema, una noticia que sucedió hace poco en los Estados Unidos: matan a sus hijos pequeños por creer que estaban poseídos por el demonio. Una madre asfixia a su hija de 3 años en un ritual exorcista, y en otra mata a su hijo de 8, 10 y 12 años con ayuda de un adolescente. O sea, esto no es un juego. No, y el fanatismo, fundamentalismo y la mala asesoría lleva a este tipo de circunstancias. En los rituales más antiguos, que dice, mire, si hay un animal que está poseído y no se puede liberar, mátelo. Si hay una persona que está poseída y ya no, o sea, le han hecho de todo y nada, mátelo. ¿Cómo? Ahí vienen ya procedimientos. Hay varios rituales y dicen cómo hacerlo. Entonces, hacerlo en tal lugar, de tales formas. Pues estamos hablando del tiempo de la Inquisición, para que nos situemos. Pero obviamente eso no debe ser así. Ahora, el caso de ella, puede haber una manifestación del demonio que a través de ella, una obsesión demoníaca.
le metió acá, aparte de alguna enfermedad mental, le metió acá, hay que matarlos porque sino como una obsesión religiosa, porque eso también lo hace el enemigo. Raúl, Entonces el fundamentalismo hace que se cometan este tipo de cosas, pero eso nunca debió ser. Ahora, el fundamentalismo hace que todo sea satánico, que todo sea demoníaco, entonces porque usted está viendo Los Simpson, que más adelante vamos a hablar de eso, entonces no, es que usted ya se va a condenar y es que usted ya es satánico y tengo que escucho reggaetón ahí. Entonces tengo que, entonces es Caballeros del Zodíaco, dame tu fuerza Pegaso y toda esa vaina. Entonces vamos, no quiere a las buenas, entonces empezamos hasta que llegan a pasar los límites de la conciencia y lo que es correcto y terminan en ese tipo de cosas. Ahorita, Raúl, con lo que mencionaba en esa noticia que se producía desde Estados Unidos, Sí. y trayéndolo al ámbito local, ¿cómo estamos de pronto ese panorama de muchas personas son exorcizadas diariamente? ¿O cómo estamos, digamos, en esa parte de la posesión nosotros los colombianos tan expuestos o susceptibles a que nos pueda pasar esto y pues también basado en su experiencia, padre? Yo tengo varias misiones en varios países y viajo y tengo la oportunidad como de medir ese índice de maldad, de brujería, de posesión. Y desafortunadamente eso ha crecido muchísimo en los últimos años. Hay mucha brujería, mucha posesión. También un caldo de cultivo es que la persona se deja llevar de las cosas del mundo y no busca un crecimiento espiritual personal, sea en la religión o la espiritualidad que quiera desarrollar, sino que ya no le importa el crecimiento personal, no le importa a los demás, no le importa crecer espiritualmente. Entonces también eso hace de que sea más factible este tipo de circunstancias. Entonces la brujería es muy fuerte a nivel mundial en muchos países, en Europa, en Estados Unidos, acá. Nosotros tenemos acá una tradición de brujería fuerte y por ende también de posesión. Pero no podemos decir es que es una epidemia, una pandemia de posesiones y de brujerías a nivel mundial, no, pero sí el crecimiento es exponencial. Yo no doy abasto, ni mis sacerdotes de la congregación con tanto caso, y casos fuertes, casos bien complejos. Venga, monseñor, nosotros al principio de esas conversaciones paranormales, antes de ir a dormir, contábamos de pronto de una experiencia que tuvimos de un programa periodístico en donde realizamos como el detrás de esto, llegando a tener la posibilidad de registrarlo. Pero después de el seguimiento que uno le hace en el periodismo y pregunta y va, mira cómo está, nos llevamos la sorpresa de que cuando llegamos toda la ropa del susodicho se había quemado. La cama le habían tenido que ir a quemar a un cementerio porque todas las personas que llegaban de visita y dormían en esa cama, que el dolor de cabeza, la sudoración constante, independientemente de la edad que tenga, o sea, llegaban a esa cama. Les pasaba algo. Exactamente, y entonces la solución había sido, o sea, quemar literalmente todas las pertenencias, falso, verdadero, mito, leyenda. No, eso es verdad, eso se llama infestación. Cuando hay una brujería en un elemento o la presencia del demonio en ese lugar, sea en la casa, sea en los elementos, se impregnan. Entonces podemos hablar de objetos malditos. Entonces sí, los objetos... todo en el universo tiene energía. La física cuántica nos habla de que los átomos, hasta lo micro, hasta lo macro en el universo tiene energía. Entonces ese campo energético y físico también se puede contaminar o se puede también bendecir de lo espiritual, sea de lo demoníaco que es negativo o de lo espiritual de Dios, de lo espiritual de lo positivo, y quedan impregnados, y hay cosas que hay que destruirlas porque realmente, pero ya en el caso de los animales y en el caso de las personas es un tema muy delicado, y que lo último que se debe de pensar es llegar a acabar con la vida de un ser humano o la vida de un animal o de un... Entonces ya in extremis. Sí, no, pero yo no soy partidario de eso. Igual, por ejemplo, la Asociación Internacional de Exorcistas, la asociación que yo tengo, la congregación y muchos exorcistas que hablamos de estos temas, entendemos de que fueron medidas por ignorancia muchas veces o por desespero.
por desespero, porque para Dios no hay nada imposible y siempre hay opción, siempre hay posibilidad. Los objetos en cierta forma se pueden exorcizar y liberar, pero hay otros que uno recomienda destruir, quemar, pero eso hay que saberlo también hacer. No, es que aquí encontré eso en la casa y yo le he hecho, y yo dije, no, porque eso queda ahí. Y es peor. Y eso hay que saberlo hacer y cómo hacerlo, eso no se puede hacer. Porque, es que me vino fulanito y entonces lo sacó y hizo y esto, y lo quemó y esto y lo otro. Yo le dije, grave, porque eso aceleró lo que venía ahí o lo que estaba ahí haciendo mal, lo aceleró. Entonces eso tiene su forma de hacer las cosas. Y sí, muchas veces hay elementos que son tan... Por eso uno prestar la ropa, por ejemplo, el comprar objetos, por ejemplo, en el mercado de las pulgas. Hay que tener mucho cuidado. Miren, muchas películas que han sido basadas en hechos reales es por infestación. Adquisición de objetos de objetos malditos, claro, eso viene encapsulado ahí en ese objeto y usted se lo lleva y ay, tan bonito, lo coloco acá y tiempo después empieza a activarse esa maldición, si es una maldición o una entidad que esté dentro. El Chucky no se dio cuenta. Exacto. Entonces por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando hicimos uno de los primeros documentales en Discovery Channel de Puertas al Más Allá, me invitaron a Perú porque con ellos allá yo asesoré la grabación de un caso que yo manejé de posesión de un apartamento acá pero eso se veían cosas terribles en ese apartamento. Entonces me llevaron y me dijeron, no, lo vamos a hospedar en un buen hotel esa noche. Y yo dije, no, tan lindas cosas. Me fue súper bien. No, el hotel, buenísimo. 5 estrellas. Cama king, su bar, minibar, yo contento. Bueno, el otro día me tocaba madrugar. Y yo siempre, cuando llego a un lugar, cojo mi spray, mi agua bendita, hago el ritual, porque mucha gente se queda ahí, son lugares con el que ha pasado mucha cosa. Entonces, mucha energía. Exacto, yo me acosté cansado porque el viaje fue rendidor. Y cuando empiezo a soñar y entonces empiezo a moverme y a sentir calor y veo gente que se está quemando. No, eso fue, casi me toca levantarme y empezar a salirme. Yo dije, no, yo espéreme, y sentí esa presión y un calor como si me estuviera asando. Y empecé a hacer el ritual de nuevo y ya, como que me hermó. Y al otro día, los chistositos me preguntan, bueno, ¿cómo pasó la noche? ¿Usted no sintió algo raro? Yo le dije, sí, claro, a mí me pasó esto y esto y esto. No, es que en ese hotel, hace unos años se quemó un poco de gente. Y todos los que se quedan ahí, María Angola. Entonces en Miraflores, un sitio súper el barrio de Miraflores, sí. Claro. Entonces sí, los lugares donde uno llega tiene que saberlos escoger. 2000 exorcismos. Ya hace rato. Ya perdió la cuenta. Más de 20 años, imagínese. Haciendo 2, 3 semanales, 4, 5 semanales. Dispare un número. No, ya ¿para qué número? ¿Para qué? No, lo importante es que la gente salga adelante. ¿Qué le parece, Vale? Pues yo me quedo con esa reflexión que hace Monseñor, en el que independientemente de que creamos o no, tengamos una fe o no, hay que ser buenas personas, tratar de ser equilibrados en la vida y bueno, incrementar nuestra fe espiritual para pues evitar que de pronto una entidad de esto llegue a nuestra vida o en el caso en la mía. Situaciones complejas, difíciles y a todos los que se conectan con este parche que se llama Zona Paranormal, con invitados que realmente conocen del tema, que no es un juego, que está pasando, que incluso a esta hora en cualquier parte del planeta puede estar sucediendo una situación como estas. Por mi parte, con más preguntas que los vamos a resolver en distintos capítulos y por supuesto el exorcismo es un tema de respeto amplio, respetamos también las opiniones contrarias y a los que hacen parte de este parche pues ya saben que son bienvenidos. Por mi parte, gracias Monseñor y como siempre, Vale, usted con la despedida, invitando a que se conecten por supuesto a este capítulo que tiene terror y por qué no decirlo, ¿no? Un poco de
de todo en estos cuentos paranormales antes de ir a dormir. Pues monseñor, gracias por estar con nosotros en este espacio y la verdad, una envidia que le tenemos de la valentía para afrontar estos casos. Pues no me envidia mucho, me lo llevo a que saque chukis. No, a ustedes por la invitación y a todos los que nos están viendo, que debemos de tener la mente abierta, de que no nos haya sucedido alguna vez no quiere decir de que no suceda. Y obviamente, por ejemplo, en lo académico yo he tenido muchos seminarios, congresos con ateos, agnósticos de otras religiones, otras espiritualidades, médicos, psiquiatras, y cada uno tiene su experiencia y cada uno tiene, y es muy válida su opinión. Pero ya a lo real, cuando yo les digo camine, vamos, mírelo usted, estúdielo usted. De la teoría a la práctica. Eso es otro cuento, sí. Bueno, es otro cuento. Él es Monseñor Andrés Tirado, sacerdote, guía espiritual, exorcista. Le agradecemos por este conocimiento que nos ha entregado el día de hoy sobre este tema. Y a ustedes, amigos, gracias por estar siempre acompañándonos. Recuerden, cada domingo Zona Paranormal a través de nuestro canal de YouTube en quienique.com, también en las diferentes redes sociales. Agradecemos por esa compañía y ser parte de este parche paranormal. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.